Leo en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, de los versos del 1 al 4. Abra su Biblia y leemos para la gloria de Dios y bendición de nuestras almas. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y también quiero leerles en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 y versículos 16 y 17. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versos 16 y 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y también les leo en Lucas capítulo 17 y versículos 34 al 36. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Y también en Primera de Corintios capítulo 15 y versículos 51 y 52. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Gloria al Señor. Cuando un joven se enamoraba, se ponían de acuerdo, entonces él iba donde el padre de la joven, hablaba con él, él le pedía una prenda a él, como que la cosa estaba en serio, que no era para jugar ni pasar el rato, y le señalaba un mínimo de 1 año para casarse. Entonces el joven, después que hablaba con el padre, le entregaba al padre de la novia una prenda, o era una prenda o era algo en efectivo, algún dinero, algo de valor. Entonces el joven regresaba al hogar de su padre, su familia, a preparar lugar, a preparar las bodas, a preparar la casa. Y entonces, después que tenía todo listo, venía, regresaba al hogar de la novia con un séquito nupcial encabezado por él y por otros jóvenes,
que le acompañaban. Y así se dirigía por los caminos y las calles cuando era un pueblo. Y toda la gente que veía anunciaba el cortejo nupcial. Y en el capítulo 25 de Mateo vemos allí cómo era que hacían. Según él venía avanzando, la gente iba diciendo: he aquí el esposo viene, salid a recibirle. Y así las voces se iban adelantando. Y mientras él iba por determinado lugar, ya adelante, ya oían las voces y la gente iba saliendo. Y se unían diciendo: he aquí el esposo viene, salid a recibirle. Hasta que llegaban al hogar, él no entraba al hogar de la joven, de la novia, se quedaba afuera. Y desde que la novia empezaba a oír las voces del pueblo, diciendo: he aquí el esposo viene, salid a recibirla. Entonces ella, que también llevaba un año preparando todo, pues ya ella sabía que ya se aproximaba el tiempo y tenía que tenerlo todo listo. Y desde que a 2 o 3 cuadras oía la voz: he aquí el esposo viene, salid a recibirla, ella daba los últimos toques y le decía a sus doncellas que se alistaran ya, porque por ahí viene el esposo. Alabado sea el nombre del Señor. Y cuando él llegaba frente de la casa, entonces ella salía y regresaban todos otra vez en otra procesión nupcial para el hogar del padre de él, donde se celebraban las bodas, que duraba una semana. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces los discípulos están tristes, están turbados, porque Jesús lo van a matar. Jesús se va. Amén. Y ellos tenían distintas esperanzas puestas en Jesús. Casi todos tenían la esperanza de que Jesús iba a implantar un reino terrenal. Y tenían muchas ideas y muchas aspiraciones. Y cuando él dice que lo van a matar, pues todo se le va al suelo y se ponen muy tristes y turbados. Por esto el Señor toma la analogía de la boda hebrea para decirle: no se turbe vuestro corazón. Ustedes creen en Dios, crean también en mí. Amén. Aleluya. Porque en la casa de mi padre, el novio se iba a preparar el lugar en la casa del padre de él. Allá era. Y Jesús dice: en la casa de mi padre muchas moradas hay. Amén. Muchas moradas hay. Y yo me voy. Si me van a matar, yo me voy. Pero mire, yo me voy a preparar lugar para vosotros. Aleluya. Y así es que el Señor va a hacer con sus hijos, con su pueblo. Los muertos en Cristo van a resucitar primero. Y luego nosotros, los que estemos viviendo, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y todos seremos levantados, todos seremos tomados, todos seremos arrebatados. Alabado sea el nombre del Señor, para estar con el Señor en el aire. Sea Dios glorificado, sea Dios glorificado. Aleluya. Esto al superficial, al escéptico, al incrédulo, al carnal, le suena como una utopía, como una falacia, como un cuento de hadas. Pero esta es palabra de Dios. Y sea todo hombre mentiroso, pero Dios es verdadero. Amén. Y en la Sagrada Escritura nosotros tenemos ya ejemplos de esto. Enoc, que era séptimo desde Adán,
Nos dice, es la biografía más corta que existe en toda la literatura humana. Nos dice que Enoc, que vivió en medio de una generación podrida, antediluviana, Enoc anduvo con Dios y Dios se lo llevó porque anduvo con él. Esa es la biografía de Enoc. Es Judas en su epístola que nos dice que Enoc era profeta y que denunció el pecado y la corrupción de su generación, y también profetizó que Jesucristo vendría otra vez a la tierra por segunda vez a buscar lo suyo. Alabado sea el nombre maravilloso de Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Y en la Biblia hay cerca de 300 profecías que anunciaron el primer advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero en la Biblia hay más de 300 profecías. Hay más profecías de que Él vuelve a la tierra de las profecías que hay con relación a su primer venida a la tierra. Si su primer venida se cumplió cabalmente, su segunda venida, que la Biblia habla más de su segunda venida que de su primer venida, ¿cuántos creemos que se va a cumplir? Se va a cumplir. Se va a cumplir. Aleluya. El diablo luchó tenazmente para impedir que Jesús viniera por primera vez a esta tierra. Y se infiltró y dañó muchos personajes de la línea mesiánica para impedir que naciera la simiente de la mujer que le habría de aplastar la cabeza. Y luchó duro. Y cuando Jesús nació, se le metió en el corazón a Herodes para que mandara a matar todos los niños de 2 años para abajo, con la intención de matar a Jesús. Y en el ministerio de Cristo, Satanás se le metía en el corazón a la multitud y agarraban piedras para matar a Jesús. Porque el diablo quería eliminar a Jesús antes que llegara a la cruz. Amén. Y dice en Hebreo que Jesús con lágrimas rogaba al Padre que no permitiera que Él muriera. Pero no era que muriera en la cruz. Lo que Jesús oraba con lágrimas era pidiéndole al Padre que no permitiera que Él muriera ni apedreado, ni ahorcado, ni en un paraje solitario, sino que muriera como Él vino a morir, con un juicio, aunque amañado. Amén. Cuando la nación de Israel y toda la raza se viera involucrada en ese juicio, los hebreos lo condenaron. Pilato, el gobierno civil, lo ajustició. Amén. Y Él tenía que morir así públicamente, expuesto en la cruz, porque así lo señaló Juan cuando dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y allí derramó su preciosa sangre, el precio único de nuestra redención. ¿Cuántos alaban y glorifican su nombre? ¡Aleluya! Bendecido sea el Señor. Y el diablo trató de impedirlo. Y ahora está tratando de la misma manera de impedir. Y no tanto de impedir, de metérsela en la mente y en los corazones de los creyentes, del pueblo de Dios, que si lo creen mentalmente, intelectualmente, de que Él vuelve a la tierra, que con su vida y con sus hechos
estén negando que Cristo vuelve a la tierra. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Pablo, el apóstol, en su tiempo, él dijo, y nosotros los que quedamos, nosotros los que quedamos. Y no era exactamente que Pablo creía que Jesús volvía por segunda vez en los días de él, porque él había tenido la revelación del misterio de la iglesia. Amén. Y él sabía que iba a transcurrir generaciones y generaciones antes que el Señor volviera a la tierra. Pero cuando él dice, y nosotros los que quedamos, lo que está diciendo es que él está viviendo, y todo cristiano tiene que vivir como si Jesucristo viniera antes de terminarse este culto. Bendito y alabado el nombre del Señor. Alabado sea Jesucristo. ¿Y quiénes no suben? Porque Cristo dice, uno será tomado, el otro será dejado. Dos mujeres están, o dos estarán en la cama, uno tomado, el otro dejado. Y dos mujeres estarán en un molino de madrugada, moliendo la harina para las arepas y las tortas de la mañana, del desayuno. Y dos hombres estarán en el campo, trabajando. Lo que quiere decir que en el momento del Señor venir, en alguna parte del mundo será de noche, en otra de madrugada o de al atardecer, y en otra al mediodía, el trabajo. Y a mí me vino la curiosidad en la tarde de hoy de agarrar un globo metálico que tengo en mi oficina en casa y lo puse encima de la mesa y prendí un foco que hay aquí como si fuera el sol. Apagué las otras luces y allí estaba el globo iluminado de este lado. Y como Jesús lo primero que menciona es que dos estarán en una cama y él está en Israel, esas son cosas, algo que me dio a mí esta tarde, una curiosidad. Lo primero que él menciona es de noche. Entonces yo tomé como que él estaba refiriéndose, pues que va a ser de noche en Israel donde él estaba parado. Y entonces yo puse todo lo opuesto a Israel y me dio el hemisferio occidental, Norteamérica y parte de Sudamérica, de día, y de madrugada Australia, y de noche en Israel. Si no es exactamente eso, así va a ser. En una parte será de noche, porque dos estarán en la cama, uno tomado y otro dejado. Porque dos estarán moliendo la harina del desayuno en la madrugada, una tomada y otra dejada. Y dos estarán en el campo trabajando, uno tomado, el otro dejado. Alabado sea el nombre precioso de Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Ahora, ¿quiénes se van a quedar? Porque uno se va y el otro se queda. Amén. Gloria a Dios. Y no quiere decir exactamente que los matrimonios, que uno de los dos se va. No es así. Afortunadamente, si hay un matrimonio que ambos están sirviendo a Dios,
que ambos están viviendo para Dios, que ambos han rendido su vida a Dios, ese matrimonio sube. Pero sí lo que deja establecido es que no todos están listos. Que unos lo están y otros no lo están. Y aquí tenemos que ver que cada quien esté listo. No que se esté preparando. Eso, porque si usted se está preparando y viene el Señor ahora, lo agarra preparándose. Lo que quiere decir que no está preparado. Lo sorprende el Señor a usted mientras se está preparando. Y cuando uno se está preparando es porque no está preparado. Cuando llegan las guaguas al hogar de los hermanos a buscarlo y le suenan el claxon, uno le pone el wiper que no van, pero a otros le dicen: espérese un momento, espérese, que estoy terminando. ¿Y por qué no sale? Porque no está listo. Pero cuando el Señor venga por los suyos, por su iglesia, no hay tiempo de decirle: espérate, Señor, espérate, que estoy enojado con el hermano, con la hermana, déjame arreglar esto. Espérate, Señor, que me estás robando los diezmos y no estoy pagando diezmos. Espérate, aguántate, que yo vea al pastor. Espérate, Señor, déjame pedirte perdón, que me fui a ver unos incircuncisos, unos cantantes de salsa, de merengue, de seis chorreados. Espérate. ¡Aleluya! Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Aleluya. Bendito su nombre. Mire, hace unas semanas me puse a estudiar lo que dice Pablo. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Y yo me puse a estudiar eso, ese momento. Y busqué la palabra en inglés. La busqué en el griego. Y la palabra griega para momento es átomo. Yo dije, el átomo en física es lo más pequeñitísimo que hay. Entonces, un átomo de tiempo, y seguí estudiando y encontré que un átomo de tiempo es la 15ª parte de un segundo. ¿Y qué tiempo hay para eso? Mire, les voy a decir lo que es un segundo. Cuando le diga desde ahora hasta allá. Desde ahora, ya. Pues la 15ª parte de eso es el momento cuando los muertos en Cristo resucitan y nosotros somos transformados. Alabado sea el Dios de la gloria. Y entonces, ¿quiénes se van en ese momento? ¿Quiénes? Pero primero vamos a ver quiénes no se van. Todos los ateos, los incrédulos, los humanistas, los que echan por tierra el Evangelio, los enemigos de Dios, los enemigos de Cristo, los enemigos del Evangelio,
los enemigos de la Biblia, todos los ateos y los incrédulos, no suben, se quedan. Y usted dirá, bueno, eso sí, está bueno, es comprensible que así sea. Pero vamos a seguir. Los religiosos, sean de religiones orientales y paganas, o sean de religiones occidentales y pseudo cristianas, pseudo evangélicas, los religiosos no suben. Religión es lo que el hombre hace para Dios. Evangelio es lo que Dios hace por el hombre. Amén. Y en las religiones, unos se tiran al río Ganges para ser purificados de sus pecados. Otros le cortan el pescuezo a un gallo y se chupan la sangre. Ellos están haciendo algo para ellos salvarse. Los que hacen el testamento y le dejan sus millones o a una religión cualquiera, o se la dejan a un perro o a un gato. Amén. Porque ellos hacen eso para salvarse. Los que hacen buenas obras, y hay que hacer buenas obras, pero lo mejor que nosotros podamos hacer, dice el profeta Isaías, que es trapos de inmundicia delante de Dios. Porque nosotros no somos salvos por las cosas que nosotros hagamos. Nosotros somos salvos por la fe que nosotros pongamos en el autor y consumador de la fe, nuestro Señor Jesucristo. Y entonces Él ha preparado buenas obras, no para que nosotros seamos salvos por las obras, sino para que nosotros, que ya somos salvos, andemos en las buenas obras que Dios preparó para nosotros. Por eso es que el cristiano tiene que andar como Cristo anduvo. Por eso es que un cristiano es uno que sigue los pasos de Cristo, que sigue el ejemplo de Cristo, que recibe la vida de Cristo. El que no vive así no es cristiano. Y vamos a seguir mirando que tampoco suben todos los que se envuelven en el ocultismo con todas sus ramificaciones de santería, hechicería, ñañiguismo y todas esas cosas. Ninguno de estos subirá al cielo, como tampoco los impíos. Yo les hablé de los pecadores, los incrédulos y los ateos, pero tampoco los impíos. ¿Y quién es un impío? Uno que una vez fue pío y ahora no lo es. Un descarriado que se ha alejado de Dios no sube al cielo. Los impíos, y para todo esto hay citas bíblicas, tampoco suben al cielo los creyentes de nombre, que honran a Dios con sus palabras. No entran, porque no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No suben en esa 15ª parte de un segundo, cuando Él venga a buscar a los suyos. No suben los creyentes que solamente son oidores de la palabra, pero no son hacedores, que la oyen, les gusta oírla y van de campaña en campaña para oír, y entonces tienen una libretita de evaluar y allí ponen a fulano como predica, a Prensejo
como le gusta, a su tanejo, y se pasan en eso, evaluando los predicadores, pero la palabra de Dios no entra en el corazón de ellos. Y esos no suben. Sigan glorificando al Señor. Los creyentes mundanos, aleluya, amén, que venimos del mundo con todas las costumbres del mundo, con todos los refranes del mundo, con toda la mentalidad del mundo, con todo el vocabulario del mundo, con todo el vestido del mundo, con todo el aparejo exterior del mundo. Y venimos a la iglesia y mantenemos todo lo del mundo. Y hay unos charlatanes por ahí que dicen que uno puede vivir como quiera vivir, que uno puede andar como quiera andar, que uno puede vestir como quiera vestir. Y ahora ha salido por televisión unos bautismos en agua con un pastor indecente en shorts bautizando a personas, hermanas, en bikini y a los hermanos en short. Eso es corrupción, eso es podredumbre, eso es miseria. Y esa gente, aunque digan yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no es así, porque el que ama al mundo no ama a Dios. No améis al mundo ni las cosas del mundo, porque el que ama al mundo y su concupiscencia no ama a Dios. Y Santiago lo dijo un poquito más bravo y dijo: adúlteros y adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? ¡Aleluya! Así es que esos bautismos, aunque digan, porque honran de Dios con los labios, pero su vida está podrida. Y aunque digan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, lo que están haciendo es bautizándolos en el nombre del diablo, del mundo y de la carne. Y no se asuste y siga alabando a Dios. Lo que están haciendo es ridiculizando el Evangelio, parándosele encima a Cristo. Amén. En el Viernes Santo, los religiosos de oficio, pues andan que ni andan, van pasito, y que para no lastimar a Cristo, que está herido y está muerto. ¿Ves? Y así camina el Viernes Santo. Y entonces estos incircuncisos de hoy lo hacen peor que los que están en tinieblas, porque con esas cosas agarran a Cristo y lo pisotean y hollan su sangre. Y dice en Hebreo que los que tienen por inmundo la sangre de Cristo jamás pueden ser salvos. Y esos no suben, no pueden subir, porque Dios odia la desnudez. Y si Dios los mete al cielo, se quitan el vestido de justicia de Cristo, en que vamos a ser vestidos, e introducen su inmundicia en el cielo. Pero gracias a Dios que no entran. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Nos dice la palabra que los que viven y andan según la carne
tampoco entran. No suben al cielo. Nos dice la palabra que los tibios se quedan tibios aquí abajo. Por cuanto no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y los que no están totalmente con Dios, ni están totalmente con el diablo, y a la vez están en parte con el diablo y en parte con Dios, y hacen una mezcla de Dios y diablo, y hacen una mezcla de Cristo y demonio, y hacen una mezcla de evangelio y mundanalidad, y se ubican en el medio. No suben, no entran. Todas las mezclas son desagradables. Usted toma medio vaso de agua fría y le añade medio vaso de agua caliente, y usted hace un vaso de agua tibia, y usted no llega a tomarse ese vaso de agua tibia porque antes ya le ha producido náuseas y vómitos, porque el agua tibia es vomitivo. Y usted agarra medio galón de pintura blanca y la mezcla con medio galón de pintura negra y hace un galón de pintura gris, y la pintura gris es fúnebre. Alabado sea Dios, alabado sea Dios. Estábamos dando en Villavicencio, en Colombia, una convención en un coliseo cubierto. Y yo me quedaba mirando a una pintura que había alta en la pared. El centauro, la mitología griega. El centauro es caballo y mitad hombre. Tiene las 4 patas y el cuerpo de caballo, y entonces el pescuezo está la cara de un hombre. Y ahí me iluminó el Señor estando enseñando, y hablé de esas mezclas. Y miren para atrás todo ahora un momento, miren para atrás. Le pregunté qué es aquello. El centauro, mitad caballo y mitad hombre. Y les dije, esa es una aberración, esa es la mitología griega. En su fantasía no existe tal ser. Entonces, no puede existir un cristiano mitad y mitad. No puede haber un cristiano con patas de caballo y cara de hombre. No, un cristiano nace en Cristo y Dios lo engendra con su palabra y con el Espíritu Santo y lo hace una nueva criatura. Alaba a Dios, alabado su nombre, aleluya. Tampoco van a subir al cielo los que le añaden a la Biblia y los que le quitan a la Biblia, porque el que le añadiere, Dios le añadirá las plagas, y el que le quitare, Dios le quitará su nombre del libro de la vida, si allí estuviere. Al texto sagrado ni se le puede añadir ni se le puede quitar, y con dolor en mi corazón y con indignación yo tengo que decir con mucha tristeza que vivimos en un tiempo cuando se está manoseando el texto sagrado, que se está estrubando el texto sagrado, conversiones locas, conversiones rebajando el carácter, rebajando
la manera como Dios habla, para ponerlo en un lenguaje a veces ridículo y chabacano, en versiones de la Biblia. Amén. Y hoy hay toda clase de versiones. Y yo hablé con un joven que había sido hippie y me dijo, yo le pregunté, pero ven acá, ¿y cómo que ustedes predican? Bueno, nosotros hacemos ahí un lenguaje de nosotros ahí. Yo estaba en eso y así es. Y me dijo, yo le pregunté, bueno, ¿y cómo ustedes dicen? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, pues nosotros decimos, oye, compi. Y por ahí siguió, yo ni me acuerdo. Para que todo aquel que se desolvite. Y por ahí. ¿No? Y yo prediqué en un mensaje radial que pronto, si se sigue esa vertiente, pronto va a aparecer una Biblia con jeringonza, toda clase de jeringonza. Dios habló lo suficientemente comprensible al hombre. Amén. Una de las grandezas de Cristo como maestro era que él enseñaba, como ya les dije, tomaba cosas comunes del pueblo para enseñarle las grandes verdades eternas al pueblo. Amén. Y tomó un niño, dice que no fuere como un niño. No entrará allá. Aleluya. Y el reino de los cielos es semejante a la red. El reino de los cielos es semejante al sembrador. El reino de los cielos es semejante a la levadura. Esto se le daba la enseñanza. El Señor enseñaba con mucha sencillez, porque Él lo que quería era precisamente que el pueblo le entendiera. Y hasta los niños le entendían, porque los niños acudían a Cristo. Y acudían tantos niños a oír a Jesús que los apóstoles se molestaban y le decían a los padres, llévense a estos muchachos de aquí. Pero Jesús decía, dejad los niños, venir a mí no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Así que el Señor enseñaba de modo que aún los niños le entendían. Y no es necesario, y es un atropello a la Santa Biblia, poner el texto sagrado con la dignidad con que Dios y el Señor hablaron, ponerlo en un lenguaje chabacano y vulgar. Y eso lo hace el diablo, el Señor lo reprende. Alaba a Dios, hermano. Si es que los que están manoseando el texto bíblico, aunque sean teólogos, que yo les llamo más bien teolocos, no van a entrar, no suben. Y todos los que están en esa lista de Gálatas 5, de las obras de la carne, y los que están en 1 Corintios 6, 9 y 10, los fornicarios, los adúlteros, los homosexuales, las lesbianas, no suben. No suben. No suben. Eso es podredumbre, eso es corrupción, eso es inmoralidad, eso es indecencia, eso no es una enfermedad, eso es poca vergüenza. Amén. Hoy día se predica un evangelio nice, beautiful. Ay, qué lindo predica. Ezequiel, el pueblo duros de servir. Decían, mira Ezequiel, qué lindo habla. Qué lindo habla Ezequiel. Y hoy hay muchísimos predicadores que lo que quieren es halagar los oídos del pueblo. Como hay tantos que lo que se pasan es evaluando los predicadores. Y parece que cada quien quiere superar al otro. Pero a mí, gloria a Dios,
que nunca me ha interesado nada de eso. A mí sí me ha interesado desde niño. El primer mensaje que prediqué a la edad de 10 años, alabado sea el Dios de la gloria, leí la palabra y como no tenía mucho, me acababa de convertir, pues leí la parábola del sembrador con voz entrecortada. Y cuando terminé de leer la palabra de Dios, pues ya como no tenía qué decir, pues empecé a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. Y yo pensaba, ¿por qué la hermana que está a cargo de nosotros no me agarra por el brazo y me sienta? Si aquí lo que hago es llorando. Pero ella no me sentaba y me dejaba y yo llorando. Y yo no sé qué tanto tiempo yo estuve llorando. Y llegó un momento que ya ni podía llorar, porque se me agotaron todas las lágrimas de la glándula. Y ya ni lloraba. Entonces, temblando, me senté. Y con el tiempo entendí que ese ha sido el sermón más glorioso que yo he predicado. Porque allí el Señor me estaba señalando la senda, irá andando y irá andando y el que lleva la preciosa simiente. Amén. Amén, hermanos. Y desde entonces hemos predicado la palabra de Dios con toda lealtad, con toda integridad y con toda dignidad. Y a nadie le hemos abanicado para que se siente bien. La palabra de Dios es espada, pero también es medicina. Ella hiere y ella cura. Pero cuando no hay palabra de Dios, ni hiere la llaga, ni hiere el pecado, ni hiere la conciencia, pero tampoco nada cura. Halaga la mente, le da una falsa imagen, una falsa idea de religiosidad, de cristianismo y de evangélico. Alaba al Dios de la gloria. Toda esa gente no sube, porque sus nombres no están escritos allá arriba. Pero vamos a ver los que suben. ¿Cuántos queremos saber los que suben? Porque ya esto ha estado bastante fuerte, que no suben, que no suben. Pues díganos, hermanos, ¿quiénes suben? Primero, Jesús le dijo a Nicodemo: si no naciere de nuevo, no entrarás en el reino de los cielos. Hay que nacer de nuevo. No basta ser religioso. Hay que nacer de nuevo. No basta ser protestante. Hay que nacer de nuevo. No basta ser evangélico. Hay que nacer de nuevo. No basta ser bautista. Hay que nacer de nuevo. No basta ser presbiteriano. Hay que nacer de nuevo. No basta ser pentecostal. Hay que nacer de nuevo. No basta ser del movimiento misionero mundial. Hay que nacer de nuevo. Y nosotros somos humanos porque fuimos engendrados por humanos. Y cuando nacemos, nuestros padres nos registran en el registro demográfico el nombre, la hora que nacimos, el día, la fecha, el nombre de los padres, de los abuelos, por ambas líneas. Y allí está. Y yo nací en Corozal y mi nombre está allí. Corozaleño, puertorriqueño y ciudadano americano. ¿Ves? Y cuando un pecador se arrepiente de sus pecados y cae de rodillas a los pies del Redentor
para que con su sangre preciosa le limpie de todos sus pecados. Ese pecador es engendrado de Dios. Dios lo engendra por su palabra y por su espíritu. Y Pedro dice, no con simiente corruptible, como oro y plata, sino con la simiente incorruptible de su palabra. Por eso es que para que haya nuevos nacimientos, tiene que haber palabra de Dios. Por eso es que cuando en los cultos no hay palabra de Dios, y hay pachanga, y hay lelolay, y hay sechorreado, y hay merengue, y hay rock and roll, y hay festival, y hay conciertos, y hay desconciertos, y hay todas estas cosas, no nace de nuevo la gente. Una vez me invitaron a una iglesia de hermanos evangélicos, y el culto lo daban en el patio de la iglesia. Había como 2000 personas. Y cuando yo iba llegando, estaban 2 incircuncisos de corazón en la plataforma, cantando su música de salsa. Y mientras uno estaba en el órgano, el otro cantaba y hacía movimientos con el cuerpo y gestos indecentes. Y cuando yo entré, y ay Dios mío, si a mí me invitaron a predicar tu palabra en un culto, y aquí lo que hay es un show, un espectáculo, aquí lo que hay es carne, aquí lo que hay es toda esta miseria, Dios mío, ¿y qué yo voy a hacer? Pasé por el patio y había una bocina, una torre, 2 veces así, y yo se me estrellaban los oídos, pero me metí detrás de la torre y me tiré de rodillas. Dios mío, pero ¿qué tú quieres que yo voy a predicar aquí, Señor? Ya está como que pleiteé con el Señor y le dijo, pero Señor, si tú sabías esto, ¿cómo tú permitiste que yo viniera aquí? Si tú sabías lo que aquí había, ¿cómo es que tú has permitido que yo venga aquí? Pero me quedé orando y orando. Y entonces de repente vino un niño de 5 años. Yo digo que pasó por toda la multitud porque así mismo se fue. Vino de la calle, se abrió paso por entre la multitud y vino derechito donde yo estaba, se metió detrás de la tribuna de la plataforma, de la torre donde yo estaba y me entregó un papel. Y entonces me estuvo tan curioso y tan interesante que ese niñito viniera y me entregara un papel. Y entonces no miré el papel, me le quedé mirando, que dobló, me dio la espalda y salió. Y yo lo seguí con la vista, pasó y salió a la calle. Y me estuvo tan raro. Entonces agarré el papel y yo le estaba diciendo, Señor, ¿y qué es lo que yo voy a predicar aquí? Y el papel era un tratado que decía el nuevo nacimiento. Dice, ¡ay! 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 Y se me metió adentro el fuego. ¡Aleluya! Y aquellos que estaban allí eran Richie y Rey. Que siguen salseros como siempre. Recogieron sus bártulos y como son profesionales que van de culto en culto y de iglesia en iglesia a cantar y a vender discos y a recibir dinero. ¿Ves? Esa es su profesión. Y entonces ellos aumentan su mercado de discos salseros con letras pseudoevangélicas. Aumentan su mercado en el pueblo evangélico, que somos muy tontos. Amén. Y si tú tienes esos discos profanos en tu hogar, mira, eso arde tremendo. El plástico arde, mire, rápido. Lo mejor que puedes hacer,
Si quieres realmente irte con Cristo, no oiga esa inmundicia y esa basura y esos ritmos que te llevan a la discoteca. Bendito el Señor. ¡Aleluya! Y ellos recogieron todos sus bártulos para irse. Me entregaron. Yo le dije, bueno, los saludé. Le dije, yo aprecio mucho la fina invitación del pastor que me invitó. A mí me invitaron aquí a predicar la palabra de Dios y ajústese los cinturones que voy a predicar la palabra de Dios. Alabado sea Dios. Ya ellos iban saliendo, pero me oyeron lo que yo les dije. Y les prediqué del nuevo nacimiento, con una unción tremenda del Espíritu Santo. E hice la invitación a las almas que querían nacer de nuevo. ¿Usted sabe quién fue el primero que pasó? El pastor. Ese fue el primero. Y detrás se volcó toda la iglesia. Y muchos inconversos que habían allí aceptaron a Cristo como su Salvador. Alabado sea el Dios de la gloria. Hay que nacer de nuevo. Y si tú no sabes qué es nacer de nuevo, es porque no has nacido de nuevo y en esta noche debes nacer de nuevo. Gloria a Dios. Suben al cielo los ciudadanos del cielo. Hay quienes son muy nacionalistas y muy patrioteros. Al cielo no suben los patriotas. Al cielo no suben los nacionalistas. Al cielo no suben los independentistas. Al cielo no suben los de Lela. Al cielo no suben los del PNP. Al cielo no sube nadie. Nadie. Al cielo sube los que nacieron de nuevo y sus nombres están allá arriba y son ciudadanos del cielo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Amén! Mire, al cielo no suben ni aún predicadores que hacen milagros. Cuando los discípulos echaron fuera unos demonios, vinieron locos y contentos. Señor, oigan, estamos progresando en el ministerio. Mire, los demonios salen huyendo. El Señor le dijo, no os gocéis de eso. Gozaos de que vuestro nombre está escrito. Y en el día final, cuando el Señor eche para el lago de fuego tantos predicadores que no honran el ministerio ni honran la palabra y que viven una vida desordenada, en pecado, en adulterio, y ellos predican la palabra y como Dios está atado a su palabra, Dios salva a las almas. Y ellos predican que el Señor sana y Dios está atado a su palabra. La gente cree y Dios sana. Y cuando el Señor en el juicio final los despache para el lago de fuego junto con el diablo y los demonios, ellos van a decir, Señor, espérate un momento, ahí hay una equivocación. Yo predicaba, yo hacía milagros, yo echaba fuera demonios. El Señor les va a decir, apartaos de mí, obreros de iniquidad, no os conozco. Así es que el Señor no conoce a esa clase de predicadores, ni los conoce.
porque sus nombres no están escritos en el libro de la vida. Cuando Dios mira para acá abajo, aquí no ve que la hermana tiene un traje violeta, y la hermana una blanca, y la hermana una blanca, y que yo estoy sin el saco, sin el gabán. Él no está mirando eso. Aunque sí él mira el porte honesto o deshonesto. Pero cuando él mira, lo que él quiere ver es que estemos vestidos con la justicia de su Hijo Jesucristo. Y Pablo dice, vestidos del Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. De modo que aquellos que no son ciudadanos del cielo no suben, solamente los que son ciudadanos del cielo. Y el ciudadano del cielo, dice la palabra, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Y Dios dice de nosotros, vosotros sois mi especial tesoro. Bendito y alabado el nombre del Señor. Y el verdadero cristiano se da a conocer por su semblante, por su porte, por su hablar. En el tiempo de los jueces en Israel, los de Galat y los de Efraín, las dos tribus de Israel, estas dos, pues entraron en conflicto, en guerra. Y Galat venció. Entonces los de Efraín empezaron a huir. Y en algunos lugares los de Galaad los detenían y les preguntaban, ¿y ustedes son de Efraín? Y ellos decían, no, nosotros no, porque los galaditas estaban buscando a los de Efraín y le decían, no, nosotros no somos de la tribu de Efraín. ¿No? Pues mire, vamos a hacer una prueba. Digan Shibolé. Y los de Efraín no podían pronunciar eso y decían Sibolé. ¡Vamos! Tú eres de Efraín, porque los de Efraín no pueden pronunciar Shibolé. Y dicen Sibolé. Tú eres efrateo, liquídalo. Y los verdaderos cristianos se conocen en el hablar. Cuando Pedro decía, no, yo no conozco a ese hombre, y volvieron y le dijeron, sí, tú eres, y vinieron la tercera vez y dijeron, tú eres de ellos, y él se maldijo. La Biblia dice que él hizo una maldición, pero él se maldijo a sí mismo, como queriendo afirmar que lo que él decía era verdad. Y hay gente que para afirmar una presunta verdad, o una verdad pero que casi siempre es mentira, en un país dicen que me parta un rayo del cielo si no es verdad, y es embuste. Y eso hizo Pedro, se echó una maldición y dijo, yo no sé ni cómo se llama ese hombre. Pero ya le habían dicho, no, en el hablar, se te conoce en el hablar. Porque el hablar de cristiano es distinto. Ahora, si es un cristino, si es un semicristiano, echa unas palabrotas
y habla de inmundicia y de indecencia. Y entonces viene a la iglesia. Y no se presionan entre nosotros, porque nosotros no nos presionamos, pero también se presionarían. Mire, mi hermano, demos gracias a Dios que todavía Dios en su misericordia tiene muchos hombres y mujeres que predican la palabra de Dios y no entretienen al pueblo. Sea Dios glorificado. Suben al cielo los que viven una vida de santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y suben al cielo los que esperan al Señor, los que le esperan. Cuando usted le avisan que alguien le va a visitar, usted arregla bien la casa, usted la pinta, usted corrige los defectos, las plumas que gotean, usted las arregla. Usted está preparando porque viene alguien. Y el verdadero cristiano diariamente tiene que acudir a la fuente de limpieza, que es la sangre preciosa de Jesucristo y la palabra de Dios y el Espíritu Santo, viviendo al día, viviendo preparados, esperando al Señor, porque como ya dijimos, será en una 15ª parte de un segundo. Yo era un adolescente en la iglesia y una noche, un domingo, el templo estaba lleno, como 800 hermanos. El pastor estaba predicando y de momento yo vi en esa revelación que el Señor me dio, que yo veía hermanos que subían, se quedaba toda esta ropa ahí en el piso, pero ellos subían vestidos de blanco y atravesaban el techo, porque no hacían así, salían allá a la calle para entonces coger rumbo al cielo, no, por ahí mismo, ¡wup! Y otro por ahí, ¡wup! Y otro, ¡wup! Y entonces yo estaba sentado, y cuando yo veía a los hermanos que iban subiendo, pues yo empecé a agarrar impulso, pero no me funcionaba. Y los hermanos seguían subiendo, y yo, pero no podía. Entonces veo a mi pastor que estaba predicando y así, ¡wup! Y sube. Y entonces yo agarro un impulso tremendo para ellos oírme. Y ahí se me acabó la revelación. Y yo le dije, ay Dios mío, gracias, que no era la realidad, pero es un aviso que tú me estás dando. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado su nombre. Alabado su nombre. Amén. Otra vez el Señor me dio otra revelación. Y yo me vi en un campo. Tanto que hemos evangelizado por los campos y caminado a pie, en burro, a caballo, en trenes de caña, en carros de bueyes, de vacas y de todo. Y yo estaba en un campo evangelizando. Yo estaba abajo, una casa alta, con un balcón, y le estaba hablando una señora, la dueña de la casa, hablándole de Cristo, hablándole de Cristo. Y ella me dice, oiga, eso tiene que ser verdad, que el Señor viene, porque durante todo el día han estado dando noticias tremendas por la radio, y dijeron que a las 6 en punto de la tarde iban a dar una noticia que iba a estremecer a todo el mundo. Y yo miré el reloj y le dije, pues vaya a oír la noticia, porque son las 6 menos un minuto. Si vaya a oírla. Y ella entró a la casa, y entonces estaba de día, pero de momento se oscureció todo, y empezó a hacer relámpagos, y yo veía los relámpagos
como de 3 pies de ancho, que hendían el cielo de alto abajo. Y empecé a oír una gritería, la gente gritando. Y yo decía, ay, es que el Señor viene, es que el Señor viene. Y yo oía los alaridos, los gritos de gente y de perros y de todo el mundo. Cuando la ambulancia pasa por casa, pues allá hay un perro que hace igual que la ambulancia. Y sigue él con el mismo ruido de la ambulancia. Entonces, yo en esos momentos, yo oía perros y de todo en alarido y la gente gritando, desesperado. Y yo decía, contento, es que Cristo viene, es que Cristo viene, es que Cristo viene. Y entonces, mientras yo decía así, en la 15ª parte de un segundo, yo me encontré en el cielo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y yo me vi que yo era parte de una roca blanca, una roca bellísima, blanca. Y yo me veía que yo estaba adherido a esa roca. Y en la misma revelación yo decía, ay, yo estoy unido a esta roca. Y yo mismo me contestaba, y la roca es Cristo. ¡Aleluya! 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 ¡Ay, mi hermano! ¡Mi hermano! Esto es muy pronto. Esto es muy pronto. Salomón, en el Cantar de los Cantares, el Espíritu Santo le dio un vislumbre del levantamiento de la iglesia. Y Salomón hace una pregunta, que es como los ángeles arriba en los palcos del cielo, preguntando. Y dice, ¿quién es esta que sube del desierto, sahumada de mirra y de todos polvos aromáticos? ¿Quién es esta que sale del desierto, del mundo, sahumada de mirra, amarguras, sufrimientos, persecuciones, desprecios? ¿Quién es esta que sube del desierto, sahumada de mirra? ¿Quién es esta? Pero hay una segunda pregunta que el Espíritu Santo le inspira a Salomón, que es la pregunta que se va a hacer en el cielo. Y la segunda pregunta es, ¿quién es esta? Majestuosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden. ¿Quién es esta? Allá al salir de la tierra, la ve todavía con las amarguras de la tierra, pero ahora la ve luminosa, ahora la ve brillando como el sol, ahora la ve en orden como ejércitos. Amén. Según la iglesia va subiendo, allá en el cielo los ángeles están contemplando, porque alguien bajó del cielo a encontrarse en las nubes. Y la iglesia sigue subiendo, escoltada por Cristo. Cristo a la cabeza. ¡Aleluya! Nos encontramos en las nubes, allí es el encuentro. Y de ahí seguimos ascendiendo. Y hay una tercera pregunta en el Cantar de los Cantares que dice, ¿quién es esta que viene recostada sobre el pecho de su amado? Amén. Al amado lo conocen, porque él es de allá, él vino de allá. Amén. Y él dejó el cielo para encontrarse con la iglesia en las nubes. Pero sí, sabemos quién es él. Pero ¿quién es esta? ¿Quién es esta que viene recostada sobre el pecho del amado?
¿Quién es esta? ¿Quién es esta? Y el salmista tuvo otro vislumbre profético. Y ya cuando nosotros vamos llegando al cielo, a la morada de Dios, a lo que Jesús dijo, me voy a preparar lugar para vosotros. Cuando nosotros vamos llegando, Cristo al frente y todos nosotros ahí, el salmista oye una voz que dice, alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová, el poderoso en batalla. Alabado su nombre. Alabado su nombre. Y esto va a ser pronto. ¿Cuántos creemos que esto va a ser pronto? Las condiciones políticas en el mundo no nos dicen otra cosa. Las condiciones sociales en el mundo no nos dicen otra cosa. Las condiciones de inmoralidad en el mundo, la moral por el suelo, no nos dice otra cosa. La economía del mundo no nos dice otra cosa. Los falsos cristos y los falsos maestros en el mundo no nos dicen otra cosa. Todas las cosas que hoy están sucediendo nos están diciendo que muy pronto el Señor tiene que venir a buscar a los redimidos con su sangre preciosa. Incline su rostro, cierre sus ojos. Padre bueno, tu palabra ha sido proclamada. Las verdades eternas han sido, Señor, expuestas delante de tu pueblo. Yo te suplico, mi Dios, que tu Santo Espíritu haga real y operante tu palabra en cada vida. En el nombre de Jesús, yo reprendo toda indiferencia, toda apatía, toda obra de tinieblas en las vidas, Señor, para que no respondan a tu palabra. En el nombre de Cristo yo reprendo todo poder de tinieblas. Yo reprendo toda obra de los demonios. Yo suelto toda atadura del diablo. Y rompemos toda cadena. En el nombre de Jesús, Señor, para que tu pueblo te sirva con toda libertad, con todo amor. Si en esta noche hubiere vidas que no te conocen, Dios mío, que vengan a tus pies. Y si hay creyentes cuyas vidas no dan el grado espiritual que tu palabra reclama, que en esta noche se alleguen a ti. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén.